Oramos, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde. Gracias por tu bendición, por tu protección, por tu provisión, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Y de alguna manera, Padre Celestial, aunque en diferentes frentes sufrimos tribulación por este mundo, Señor, persecución, burla, bullying, por las personas que no te conocen, Señor, por las organizaciones que son anticristianas, incluso por los lobbies y por todas estas asociaciones que te aborrecen, Señor, que declaradamente te han declarado la guerra, Señor, odiando tu palabra, odiando a Cristo Jesús, tu único Hijo, el Salvador del mundo, odiándote a ti, Señor, y haciendo cosas simplemente para glorificarse ellos mismos a sí mismos, colocándose en tu lugar, Señor, queriendo ser ellos dioses. Y somos atribulados por parte de ellos en diferentes frentes, en el trabajo, Señor, en el mundo, en el colegio, en la universidad, en donde sea, Señor, y sufrimos persecución por causa de tu nombre. Pero gracias, Señor, porque mientras más sufrimos, Señor, más dignos somos de ti, Señor. Seguimos tus pisadas, Cristo Jesús. Y gracias te damos por este tiempo, Señor. Háblanos acá en Filipenses en esta tarde. Fortalécenos, Señor, en todo lo que estamos enfrentando en este tiempo, Señor Jesús. Si hay alguna deuda, si hay algún problema de salud, algún problema de financiero, Señor, o de relaciones familiares, lo que fuera que sea, Señor. Oramos para que tú des pronta solución, Señor, a toda esta problemática de manera personal y familiar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Háblanos en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícela. Amén. Bueno, hermanos, estamos aquí en capítulo 2 de Filipenses. Básicamente estamos viendo que Filipenses era una ciudad cosmopolita muy grande, una pequeña Roma en miniatura, que eran ciudadanos romanos y que tenía todo un panteón de dioses y que había mucha gente con diferentes doctrinas y diferentes religiones y culturas que ya profesaban básicamente los dioses griegos y romanos, ¿no? Que eran pues los patronos de las ciudades y todo este sincretismo al cual de alguna manera el Espíritu Santo quiso que Pablo y la gente que lo acompañaba vayan a esta región, ¿no? Recuerden de que ellos quisieron ir a Asia, a la parte pero el Espíritu no se los permitió y sin embargo Pablo tuvo una visión para que vayan a Macedonia, donde está pues en la región de Macedonia estaba la iglesia de Filipos. O bueno, no existía la iglesia, estaba la ciudad de Filipos. Entonces Pablo básicamente, Pablo fundó la iglesia de Filipenses con la predicación y vimos cómo Dios obró de manera milagrosa en 3 eventos importantes que marcaron un hito en la ciudad y en los creyentes nuevos que escucharon el Evangelio, ¿no? Porque en una ciudad donde hay un montón de religiones y un montón de tradiciones y costumbrismo ya propiamente de cada pueblo, cada cultura, venir con una predicación de un Cristo o de un Dios que haya sido crucificado y haya sido muerto y ha resucitado, era una cuestión muy dura de entender, sobre todo para los romanos, ¿no? Pero sin embargo la iglesia acogió el Evangelio y con el tiempo adoptaron a Pablo como su pastor principal y él estaba preocupado por ellos y entonces en los viajes misioneros los filipenses soportaban a Pablo. Entonces Pablo en un momento ya, como esta es una de las epístolas de la prisión, ya en la recta final de Pablo, cuando ya está pensando que de repente lo van a matar o decapitar, él escribe esta carta en agradecimiento, enviada por medio de Epafrodito, ¿no? En agradecimiento para simplemente decirles de que la ofrenda que le han mandado a Pablo le cae, pues, como decimos aquí coloquialmente, como piedra en ojo tuerto, ¿no? Es decir, Pablo estaba pasando por necesidades financieras también, bueno, y entonces necesitaba dinero para muchas cosas y los filipenses lo apoyaron, básicamente. Y por eso esta carta es una carta de agradecimiento. Entonces, con todo este contexto, hermanos, es importante recalcar que a pesar de toda la tribulación, Pablo está animando y exhortando, ¿no? Incluso él está diciendo en el capítulo anterior de que por la redundancia de la prisión que tenía y en todo el pretorio se había hecho notoria en sus prisiones de Pablo y él estaba aprovechando esto para predicar el Evangelio y esto no había opacado o había menguado a los hermanos para predicar el Evangelio, sino que los hermanos también que estaban alrededor, no sabemos si estaba en Cesarea, si estaba en Roma, Pablo prisionero precisamente en la ciudad o por los alrededores, ¿no? Esto es historia, no hay nada cierto al respecto, pero sí estaba, quiero decir, en arresto domiciliario o en el pretorio en el momento que escribió. Entonces, de alguna manera, los hermanos, cobrando ánimo por la prisión de Pablo, se atrevían más con de nuevo predicar el Evangelio, ¿no? Todo lo contrario de lo que ocurre hoy, ¿no? A veces los cristianos cuando están siendo perseguidos dejan de predicar y se esconden y huyen. Entonces Pablo usa esta carta para animar, para decirles que ellos, los filipenses, también, al mismo tiempo que Pablo está sufriendo por el Evangelio, ellos también están siendo copartícipes del sufrimiento de Pablo por medio de la ofrenda que le acaban de mandar. Y Pablo está, de alguna manera,
animando y exhortando a que ellos, los filipenses, no se desanimen por causa de la persecución que Pablo estaba sufriendo en ese momento. Entonces, continuando con el capítulo 2, vamos a ir paso por paso. Ya es un capítulo que tiene bastantes versículos y espero acabarlos todos hoy. Tiene 30 versículos, pero hay algunas generalidades que podemos pasarlas rápidamente. Sin embargo, hay algunas cosas en donde me quiero detener. ¿Por qué? Porque es importante. Ustedes saben, hermanos, la importancia que tiene el idioma en el que fue escrita la palabra de Dios, ¿no? Ahora último, mucha gente está de alguna manera pensando que el hebreo es una especie de idioma divino, sagrado, ¿no? Que es el único idioma que se habla en el cielo y que todos tienen que hablar hebreo y que, bueno, el nombre de Dios se tiene que pronunciar en hebreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y están haciendo una apología a una lengua que básicamente fue utilizada por Dios por una cultura que básicamente era la lengua que tenía la cultura, ¿no? Entonces, sin embargo, fue preferentemente de parte del Espíritu Santo que la doctrina del Nuevo Testamento, ¿no? Las epístolas paulinas, los evangelios, ¿no? Y las epístolas universales, no fueran escritas en hebreo, sino en el griego popular, en el griego koiné. De alguna manera esto nos da una luz, nos da la luz diciendo, no importa el idioma en el que fue escrito la palabra, sino lo que la palabra dice en sí misma, ¿de acuerdo? Porque ahora pues hay muchas corrientes acerca de que se tiene que pronunciar el nombre del Señor de una manera o de otra, y que tiene que ser en hebreo o que tiene que ser en griego, etcétera de cosas. Entonces, sin embargo, hermanos, el griego que usó el Espíritu Santo para producir el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles, los evangelistas, el doctor Lucas, las epístolas de Pablo, no fue el hebreo, fue en griego. Entonces, cuando ellos escribieron en griego, la doctrina bíblica del Nuevo Testamento no está escrita en hebreo, está escrita en griego. Entonces, esto nos revela de alguna manera que no hay preferentemente para Dios un idioma sagrado o divino, ¿de acuerdo? Simplemente es algún idioma que dado el momento se dio, en el hebreo en este caso. Y también considerando, hermanos, no sé por qué me estoy extendiendo en esto, por alguna razón será, considerando de que en el Antiguo Testamento hay varias secciones que están escritas no en hebreo, sino en arameo. Y están escritas y están autorizadas también, ¿no? por los cánones de la salvaguarda de la escritura en el contexto hebreo, judío. Entonces, en ese sentido, básicamente, Pablo trata, volviendo a la epístola de Filipenses, ¿no? Pablo trata de consolar a los filipenses y decirles, bueno, hermanos, ustedes están padeciendo conmigo, ¿no? Y entonces yo sé que aunque estamos distantes, ustedes al apoyarme también sienten que mi padecimiento es de ustedes también. Entonces vamos a leer el capítulo 2, ¿ya? De versículo 1 y 2, y vamos a estudiar algunas palabras que son bien importantes. Dice el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es interesante, ¿no? Pablo está preso, ¿no? Y está hablando de estas características que básicamente apelan a una comunión íntima entre las personas. Entonces, todos estos, si hay alguna, deberían traducirse ya que, según si hacemos una transliteración del original griego. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está haciendo es instar a los filipenses que, en vista de que ellos ya estaban experimentando esto, sean partícipes o copartícipes con Pablo por medio de estas cosas, por medio de la tribulación que Pablo estaba padeciendo. Ahora, la palabra consolación en el original griego es estímulo o exhortación. Y esto es interesante, ¿no? Porque el estimularnos al amor y a la comunión hace que el cuerpo de Cristo esté unido y con un solo propósito, ¿no es cierto? Y después, cuando dice la comunión del Espíritu, si hay alguna comunión del Espíritu, nos habla del interés común y la mutua participación en las cosas de Dios de manera como iglesia local. Entonces, esta comunión no se origina en nosotros, se origina en el Espíritu Santo. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que ser conscientes. La iglesia local existe básicamente porque el Espíritu Santo la conforma. Es decir, nosotros no creamos la iglesia, nosotros no hacemos la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, nuestra iglesia, Gracia Calvary Chapel, es parte del magnánime cuerpo de Cristo en todo el planeta, en todo el globo. Somos una pequeña parte y tenemos una comunión los que nos conocemos y nos reunimos porque pensamos una misma doctrina, pensamos de una manera, ¿no? y estamos afines todos.
Pero no es que nosotros hemos conformado esta iglesia. La iglesia es del Señor y Él es el pastor. Y el pastor es el que pone a los pastores. El Señor es el que pone a los pastores. Entonces, esta iglesia, por ejemplo, hablando de nuestra iglesia, es formada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de buena voluntad nos permite a nosotros servir en la iglesia. Y esto nos tiene que hacer conscientes de que lo que estamos haciendo, unánimes, es por una causa común. Como dice Pablo acá, ¿no? Si hay alguna consolación, si hay alguna comunión del Espíritu. Y esto tenemos que tenerlo en mente cuando pensamos en la iglesia local. Es decir, ¿por qué yo soy parte de una iglesia local? ¿Por qué no puedo hacer mi iglesia personal? No me congrego en ningún sitio y sigo a Cristo leyendo mi Biblia en mi cuarto y punto. ¿Por qué? Porque todos, cada uno de nosotros somos como un ladrillo, cada uno de nosotros somos como un ladrillo de la casa de Dios. Pedro dice bien claro, edificados, ¿no? Como casa espiritual, o sea, somos ladrillos nosotros de un edificio para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros tiene dones y tiene cosas para dar al cuerpo de Cristo, como dice Pablo, ¿no? Cada uno según el don que recibió, ministrelo a los demás para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, lo que hacemos en la iglesia no lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo simplemente para hacernos más famosos o para que nos vean más espirituales o para que vean que tenemos mejores esfuerzos o mejor interés en hacer un lindo o bonito streaming o unas enseñanzas más contundentes que otras. No. Lo que hacemos básicamente es lo que el Señor nos está llamando a hacer según los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, pero como iglesia juntos nos ponemos de acuerdo y actuamos en proporción de la extensión del Evangelio en este mundo. No solamente queremos ser cristianos que estamos llenos de conocimiento, pero sin evangelizar. Queremos evangelizar, queremos compartir las buenas nuevas. Y esto es parte de lo que somos como cuerpo de Cristo. No perdamos entonces la brújula de que la iglesia no es básicamente pues un club en donde nos juntamos porque nos sentimos bien y porque el pastor predica bonito. No es eso. Somos iglesia porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha escogido para formar parte de su cuerpo. Y Pablo se atreve incluso en otra epístola a decir, ustedes son miembros de su carne y de sus huesos. Miren la relevancia, ¿no? que enfoca todo esto. Y en ese sentido tenemos que tener conciencia de eso. Si estamos sirviendo a Dios, sepamos que lo que estamos haciendo lo hacemos porque es Cristo Jesús quien nos motiva, nos impulsa, nos anima, nos exhorta, nos da el empuje para continuar haciendo la obra en nuestra iglesia, en la iglesia local de la cual somos parte o con la iglesia con la que nos identificamos. En ese sentido tenemos que tener esto bien claro. Después Pablo está usando otras palabras cuando dice si hay algún afecto entrañable y misericordia. Estas palabras se pueden traducir por ternura de corazón y o compasión. Entonces, estas son virtudes de las que debemos depender para lograr esa comunión que Pablo menciona en estos versículos. Un corazón compasivo es un corazón que ha recibido compasión de Dios. Si nos vemos a nosotros mismos y de dónde nos sacó el Señor, podemos ser partícipes con los demás. Deberíamos no juzgarnos y alentarnos al ver las debilidades de los hermanos. Es decir, los filipenses veían que Pablo estaba padeciendo, pero eso no los desanimaba. Y ellos seguían apoyando a Pablo a pesar de la situación en la que Pablo estaba. Entonces nosotros también, cuando veamos así cosas en nuestros hermanos o en la iglesia que están sucediendo, cobremos ánimo para ser de ayuda y de bendición para los hermanos. ¿De acuerdo? Entonces es importante tenerlo en claro. Y en el versículo 2 cuando dice completad mi gozo, sintiendo lo mismo, ¿no? Completad viene del griego plerosate, que significa o que indica una acción inmediata. Es interesante, ¿no? Como si Pablo necesitaba esa llenura en los filipenses para ser él mismo confirmado en el ministerio. O sea, Pablo dice, ustedes por favor completen mi gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo está preso, pero está diciéndoles, completen mi gozo para que yo sienta que no he trabajado en vano por medio de estas cualidades o estas características. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes y sientan una misma cosa. O sea, la unidad del cuerpo básicamente es lo que Pablo está proponiendo aquí en todo esto, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Es como si fuera de que Pablo necesitaba de esa llenura en los filipenses para él mismo ser confirmado en su ministerio, como diciendo, bueno, no he trabajado en vano con los filipenses y por esto les exhorto para que ellos continúen en esta unidad. Ahora, cuando dice sintiendo lo mismo, se puede traducir como pensar lo mismo, porque viene del griego, de un verbo griego que significa froneo, que es froneo, que se traduce pensar, mantener una opinión. Es interesante, pensar o mantener una opinión. Tener una actitud mental o tener una disposición para.
Eso significa sintiendo lo mismo en el original griego. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que tener unanimidad, ¿no?, de criterio como hermanos en Cristo y sintiendo una misma cosa. Ahora, esto es un poco, digamos, de manera poética, de manera poéticamente hablando, es un poco así como que no todos tenemos que ser, pues, impulsados a una robotización doctrinal, ¿no? Cada uno de nosotros que lee la palabra de Dios forma su propia teología, su propia doctrina, pero hay una doctrina medular. Es una doctrina, la doctrina medular, la columna vertebral de nuestra iglesia, nuestro credo de fe, la que nosotros profesamos, que de alguna manera sí tenemos que estar acorde, ¿no es cierto? Entonces, si alguien no está acorde con esto, bueno, simplemente el Señor ama a las 7 iglesias y uno puede buscar en dónde ubicarse mejor, ¿no?, según la manera en la que uno concibe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han habido problemas en diferentes iglesias y en diferentes denominaciones a lo largo de la historia de la iglesia, que gente ha salido con doctrinas nuevas y han formado otras denominaciones, han formado otros aires doctrinales, y entonces se ha dividido el cuerpo de Cristo para detrimento del mismo cuerpo de Cristo, porque ahora la gente que no conoce al Señor piensa que todo el mundo evangélico son diferentes religiones entre ellos. Y este es un problema, ¿no? Ha causado un problema bien grave a nivel mundial esta supuesta, ¿cómo se llama? Digamos, discrepancia doctrinal en algunas cosas que, dicho sea de paso, a veces no son ni siquiera bíblicas. Entonces Pablo dice, cuando dice unánime, sintamos una misma cosa, la palabra unánime viene del griego sumsukoi, que literalmente significa alma con alma. Es interesante, ¿no? Unánime significa literalmente alma con alma, o sea, ser entrañables, amarnos con ese amor entrañable. Y cuando dice una misma cosa viene del griego frenountes, de una raíz froneo que significa un solo pensamiento. Es decir, un solo objetivo. ¿Significa esto que no podemos discrepar de algunas cosas? Por supuesto que no. Hay algunas cosas que dice, bueno, este versículo a mí el Señor me muestra de esta manera y a mí me demuestra de esta otra manera. Pero esto no debe causar una confusión doctrinal, porque cada uno recibe la revelación del Espíritu Santo y la confirmación de la palabra y la aplicación de manera personal para su propia vida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que el Señor, aun siendo cristianos, no nos anula la voluntad. No formamos parte de un colectivo en donde estamos prohibidos de pensar. No es así. Cada uno tenemos libertad de expresar nuestra opinión al respecto. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es algo de lo que muchas iglesias padecen. Cuando dice literalmente nada mediante ambición egoísta o mediante vanagloria, es lo que se traduce literalmente, ¿no? Ahora, la palabra contienda viene del griego eritheia. Y es interesante, se relaciona con un sustantivo que significa jornalero, ¿no? Este sustantivo se usaba especialmente refiriéndose a los que cortaban y amontonaban el trigo o a los hiladores y tejedores. Después, con el tiempo, esta palabra, ¿no?, luego vino a denotar una actitud de quienes trabajaban por un jornal. De ahí es donde viene la palabra jornalero. Y en particular recibió la connotación de una búsqueda ambiciosa de un puesto político por medios fraudulentos. Es decir, por medio de hacer trampa, ¿no?, de hacer fraude para llegar a puestos políticos. Finalmente llegó a significar ambición egoísta, que no tiene concepto de servicio y su único fin es la ganancia del poder y el servirse de otros. Esto es cuando dice por contienda. Interesante. Básicamente el original eritheia se relaciona con un sustantivo que significa jornalero. Entonces es interesante, ¿no?, porque hay muchas personas que ven en el evangelio el negocio de sus vidas, ¿no? Y no es así. No podría ser así. Ahora, cuando dice vanagloria, viene del griego kenodoxia, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta estudiar, pues, los originales y por eso estoy haciendo énfasis. Vanagloria viene del griego kenodoxia, que significa alabanza sin contenido. Interesante. Es casi el equivalente a adulación o a adular, es decir, recibir o dar alabanzas hipócritas por razones serviles. Es decir, volverte el patero de alguien para que alguien te coloque en un puesto de alguna manera de importancia, ¿no? Entonces, esa gente salamera que siempre está ahí soboneando a los líderes para ganar algún rédito, ¿no?, algún beneficio. Eso también encierra vanagloria. Ahora, cuando dice humildad significa una moralidad positiva basada en una profunda negación y rendimiento y el destronamiento del yo delante del Señor, quien ha tenido piedad de una persona completamente indigna, es decir, tú y yo. Ninguno de nosotros, hermanos, somos dignos de poder hacer algo por Cristo Jesús.
porque dice bien Isaías, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y en el original dice como trapos de mujer menstruosa. O sea, es una cosa bastante fuerte como habla Isaías. Entonces, cuando dice estimando, ¿no?, cada uno de los demás como superiores a uno mismo, esta palabra estimando viene del griego eugomenoi, que significa teniendo. Es decir, es una certeza personal que nos dice los demás que los demás ya son superiores a mí. Y por consiguiente, yo debo ser el siervo de las personas. O sea, yo debo tener una actitud de servicio a los demás en vista de que yo ya estoy persuadido que los demás son superiores a mí. ¿Me dejo entender? Entonces, en resumen es despojarse de lo que uno es, de lo que nos hace ser superiores y ponernos al servicio de los demás. Esta es la esencia de la comunión en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, servidos los unos a los otros en el temor de Dios. Y esto tiene concordancia. Avanzamos rapidito. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Interesante, ¿no? En vista de que yo soy siervo de los demás, debo estar atento a las necesidades de mis hermanos por sobre las mías. Ojo, claro, si tengo familia, obviamente mi familia es primero. Pero la mejor demostración de sumisión es el servicio. Si sirvo es porque sé quién soy. Soy el hijo de un rey que lavó los pies a sus discípulos. Y esto es interesante, ¿no? Servir no me hace menos. Servir me hace cristiano. ¿De acuerdo? Es un poco difícil, sobre todo para gente que de alguna manera están en puestos de autoridad gubernamentalmente hablando o empresarialmente hablando, y para ellos es muy difícil porque como están acostumbrados a ser jefes o a ser gerentes, para ellos es bien difícil agarrar una escoba y barrer la iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están formados en una cosmovisión distinta, en donde ellos son los que mandan. Pero Jesús, siendo Dios, ¿no?, siendo el creador del universo, lavó los pies de unos pezuñentos 12 apóstoles, entre los cuales estaba el traidor. Y esto nos demuestra qué clase de rey es y qué clase de comportamiento quiere que nosotros tengamos. Entonces hay que tener esto bastante claro. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto es interesantísimo. Nos vamos a detener un poquito acá. La palabra forma, cuando dice el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma viene del griego morfe, interesante, e indica la representación exacta de algo, no solo en lo exterior, sino en la esencia interior. Esto ratifica la deidad absoluta de Cristo. O sea, Cristo no solamente aparentaba ser divino, sino que era absolutamente divino en un cuerpo humano. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Ustedes saben que Cristo Jesús se apareció de manera corporal en el Antiguo Testamento, lo que llamamos cristofanías, ¿no? O cuando se menciona el ángel de Jehová, sabemos de que Cristo Jesús se aparecía en el Antiguo Testamento cuando Josué estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? De alguna manera Josué estaba contemplando la tierra y ve a un tipo parado ahí en el monte con él y estaba con su espada desenvainada. Y le pregunta, le dice, ¿tú estás de parte de nosotros o de parte de ellos? ¿Cómo te llamas? Y el ángel de Jehová le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Es uno de los nombres de Dios, según Isaías capítulo 6 también. Entonces, es interesante, Jesús mismo se ha aparecido de manera corporal en el Antiguo Testamento, pero ojo, no estaba encarnado, Jesús tomaba forma de hombre. Sin embargo, en la encarnación usó el cuerpo de María para tener un cuerpo de hombre, pero no hubo intervención humana, no hubo esperma humano. Y en ese sentido, el Espíritu Santo engendró en uno de los óvulos de María un cuerpo para la habitación del Verbo de Dios, que es el Hijo eterno de Dios. Y entonces Cristo Jesús es absolutamente Dios revestido por medio de María, que tomó un cuerpo humano, al que nosotros llamamos Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué decimos Jesús de Nazaret? Porque les cuento algo, hermanos, como historia, para que ustedes tengan un panorama un poco claro. Cuando nació Jesús, habían 77 Jesús en cada cuadra. ¿De acuerdo? Entonces, un Jesús más había nacido en esta ciudad. Porque el nombre de Jesús, que en hebreo se dice Yeshua, o no, que también es el equivalente de Josué, Josué también se llamaba igual, los hebreos tenían la costumbre de ponerle a sus hijos este nombre. Entonces era un nombre muy popular y muy común en la cultura hebrea. Este era el nombre, básicamente significa Jehová salva, ¿no? Yeshua significa Jehová salva. Entonces, era un nombre tan popular que si simplemente decían Jesús, se podían referir a cualquier Jesús.
Y cada vez que ustedes leen el Nuevo Testamento Bar Jesús, también es Jesús. Había un montón de Jesús, ¿no? O Jesuses, se diría. Entonces Jesús era simplemente uno más en el barrio. Pero para identificarlo, ¿no? Decían Jesús de Nazaret, aunque no nació en Nazaret, nació en Belén, para identificarlo con el Jesús específico que estaba siguiendo los caminos de Dios, que era el Hijo de Dios y que tenía 12 apóstoles o 12 discípulos que lo seguían a todos lados. Entonces, el nombre de Jesús era el nombre más común del planeta en esa época. Por eso se le decía Jesús de Nazaret. Como para decir de que el nombre de Jesús, que significa básicamente Jehová salva, tampoco es un nombre propio. ¿De acuerdo? Es decir, es un nombre que comprende un sustantivo indicativo, es decir, indica su naturaleza. El nombre de Jesús significa Jehová salva, básicamente. Ahora, Pablo dice, volviendo al texto, Jesús no usurpó, es decir, no se apropió injustamente del cargo, del título o la identidad de otra persona. Es decir, su posición la tenía por derecho, aunque ya le pertenecía, él no es que se agarró de eso. Es decir, no hizo alarde de su posición para hacer notar su humillación. Él, aún siendo Dios, no por eso se aferró a esa condición de ser Dios, para hacer notar su humillación. Figuradamente hablando, sin que nadie se dé cuenta, vino a ser como uno de nosotros. Es por eso que Jesús se tuvo que encarnar, porque Jesús hubiese podido venir de manera divina, en su cuerpo de frente, como se aparecía en las cristofanías en el Antiguo Testamento, y normal, pero no podía así redimir a la raza humana, porque la redención de la raza humana fue por medio de la muerte del cuerpo humano de Cristo Jesús. Esto es interesante notarlo. Entonces, hermanos, como para que tengamos el cuadro completo, Jesús es absolutamente hombre, es lo que se llama en teología la unión hipostática, ¿no? Humanamente hablando 100%, divinamente hablando 100%, y operaba según la naturaleza, dependiendo de las circunstancias como él escogía o prefería según obedecía al Padre también. Avanzamos rapidito, versículo 7 dice y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo. Pablo está hablando de Jesús. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el griego original literal vació indica que él simplemente se despojó de su gloria, pero no de su naturaleza. Él siguió siendo Dios en forma humana, en su encarnación. Entonces, y no solo eso, sino que aparte de que él se despojó de sus atributos divinos, aunque de algunos atributos no se podía despojar porque era Dios. Por eso Juan dice, y él sabía lo que hay en el corazón del hombre, y no necesita que nadie le revele lo que hay en el corazón del hombre, porque bueno, Jesús es Dios. Entonces, no solo eso, sino que aún en esta condición se bajó a la categoría de siervo reo de muerte, quien iba a pagar con su vida por el castigo que merecían los demás, es decir, tú y yo. Jesús vino a encarnarse para redimirnos a nosotros de manera personal del fuego del infierno, que no es una cuestión poética, es una cuestión literal, es algo que se tuvo que pagar con sangre. Ahora es interesante, ¿no? La muerte de cruz, ¿no? Observemos esto en el panorama en el que se predicaba el Evangelio. Ahora es un poco más aceptable porque de alguna manera el catolicismo expandió el cristianismo, digamos un cristianismo distorsionado a nivel mundial. Pero en esta época la muerte de cruz tenía un significado bastante raro. Por ejemplo, la muerte de cruz para los judíos era una maldición. Y esto está en Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Para los romanos era una vergüenza, porque estaba reservada para los esclavos y los peores rufianes. En Hechos 12:2 ustedes lo pueden leer. Y para los griegos era una locura. O sea, la idea para un griego de adorar a un malhechor crucificado era repulsiva para los griegos. Es decir, los romanos decían, ¿cómo es posible que a estos cristianos adoren a un Dios, ¿no?, que ha sido clavado en una cruz? Es imposible. ¿Cómo un Dios va a ser clavado en una cruz? Para ellos el panteón de dioses eran pues todopoderosos, hacían lo que querían y se parecían a los hombres y eran antojadizos y se molestaban y eran caprichosos. Y para los griegos era una locura adorar a un Dios que había sido crucificado de manera repulsiva. Era una locura. Pero eso era el Evangelio. Pablo lo dice en 1 Corintios 1:23, ¿no? El Evangelio es locura a los que se pierden. Y en ese escenario, hermanos, es que Pablo predicaba el Evangelio. Imagínense, ¿no? Ahora es un poco más pluralista la sociedad y se permite cualquier tipo de doctrina, incluso agnosticismo, escepticismo y todos los sismos de la filosofía humana. Pero en esa época era muy duro porque la época era una cultura básicamente idolátrica en donde el ateísmo no existía, ni el agnosticismo. La mayoría de culturas y de personas siempre tenían deidades y dioses que adoraban. Es interesante.
Continuamos, versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, este cuadro es el resultado de la humillación que Cristo hace al hombre digno delante de Dios, pero no por su propia justicia, sino por la obediencia que Cristo mismo hizo, ¿no? Quien de manera voluntaria se ofreció a Dios. Es decir, el propósito de la humillación de Cristo y su resurrección es para que tú y yo podamos presentarnos delante de Dios sin manchas, justificados, ¿ya? Santificados por medio de Cristo Jesús, su sangre y su muerte, justificados en el Espíritu, con los pecados perdonados por el derramamiento de su sangre, delante del trono de Dios. Él nos abrió el velo para poder presentarnos directamente delante del trono de Dios. Esto es lo que significa básicamente la humillación de Cristo Jesús. Y es interesante. En el nombre de Jesús está toda la autoridad de Dios. Él es la máxima autoridad de la creación y Él ha recibido esta autoridad de parte de Dios. ¿De acuerdo? Porque Pablo dice también, porque le plujo a la divinidad que en Cristo Jesús habite corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es interesante. Entonces, para unos, Él es la mejor ayuda, pero para otros que rechazan a Jesús, es la peor pesadilla. Háblale a una persona atea de Jesús y le sale sangre de los oídos. Entonces, ya como dice el versículo, un día no muy lejano, todos los que respiran, todos los humanos van a doblar sus rodillas delante de Jesús. Unos para adoración y otros simplemente para reconocimiento de su señorío y la condenación, porque le rechazaron. Continuamos, versículo 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Aquí está hablando de la obediencia de los filipenses. Interesante, una iglesia que obedecía lo que decían los pastores, ¿no? O en este caso Pablo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Interesante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí, hermanos, permítame, no sé si pueda terminar este capítulo hoy, pero si no, continuamos la próxima semana. Permítame hacer un paréntesis con este versículo, ¿de acuerdo? Acá dice bien claro, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas personas han quitado este versículo de su contexto y lo aplican de manera en una teología sistemática que al sacarlo de contexto crean toda una doctrina de predestinación o una doctrina de autosalvación o lo que pueda, cualquier locura que se dice por ahí. En el contexto en el que Pablo está hablando, Pablo le está hablando a los que ya son cristianos, a los que ya tienen el Espíritu Santo. Cuando dice ocupados en vuestra salvación, no indica, hermanos, que los cristianos producen su salvación. Lo que está diciendo es, ya que tú eres salvo, preocúpate por hacer las cosas de una persona que ya es salva. No ames a este mundo, rechaza el pecado, vive de manera santa, colabora en la iglesia, sirve a los hermanos con amor, considérate un siervo, no tengas a los demás como superiores, tenga a los demás como superiores a ti mismo, sírveles en amor, en un mismo espíritu, en una misma mente. De eso está hablando. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No es que mi salvación está en peligro, porque yo ya soy salvo y he sido sellado por el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, lo sacan de contexto y lo quieren aplicar a que esto lo produce el Espíritu Santo en una persona que no es cristiana para que opere la salvación en la persona. Ah, no, la elección incondicional de Dios, Dios elige a unos para el infierno y a otros para el cielo. ¿Por qué? Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y está fuera de contexto. Pablo aquí le está diciendo esto a personas que ya nacieron de nuevo. Es decir, debido a que estas personas ya tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones, es el Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer, dependiendo de la voluntad de Dios, en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo no puede operar en un corazón que no es creyente. Lo que sí puede hacer es persuadirlo, convencerlo de justicia, juicio y pecado, como dijo Jesús, pero no lo puede redarguir. ¿De acuerdo? Esto hay que ponerlo en contexto, porque muchos usan este versículo 13 para decir que no, que la salvación simplemente no tiene nada que ver, mejor dicho, la salvación le compete a Dios y el hombre no decide si es salvo o no. Y muchos confunden la decisión con salvación. Hay algunos que dicen, ¿tú puedes decidir ser salvo? Por supuesto que no.
Uno no decide si es salvo o no, pero uno sí tiene la capacidad de decidir aceptar o rechazar a Cristo. ¿Te salva la decisión? No, la decisión no te salva. Quien te salva es el Espíritu Santo, que cuando tú aceptas a Jesús, es para decir, no, es que Dios se produce en mí, por eso que Él me escogió, y ¿no es cierto? Entonces hay que notar hoy, creo que hubo una pausa en la transmisión, pero espero que esté todo bien. Entonces, la palabra ocupaos viene del griego katergaseste, que significa obrar hasta el final. Interesante, ¿no? El cristiano no tiene en juego su salvación, pero debe practicar las cosas que pertenecen a ella. Tiene que ver con la salvación, con que la salvación implica, es decir, glorificar a Dios aquí en la tierra y mostrar obediencia como lo hizo Jesús. El que produce, ¿no? Cuando dice el que produce en vosotros, el querer como el hacer, viene del griego ho energón, que significa obrar eficazmente, productivamente, demostrar poder mediante una acción. No tiene nada que ver con esta teología sistemática o estas cosas de la predestinación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice según su buena voluntad, es decir, por causa de su deleite y para sus propósitos. Entonces, es interesante que la palabra por, ¿no? Viene del griego, es de una partícula que es hiper, ¿no? Es una palabra griega, ¿no? Hiper, que significa más allá, muy alto, ¿no? Con gran insistencia. Entonces, cuando Dios pone el querer como el hacer, es porque ya está hablándonos acerca de su voluntad. ¿De acuerdo? Dios nos pone el querer de algo y es porque Dios nos está diciendo, quiero que vayas en esta dirección. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios está poniendo el querer o el hacer en nuestros corazones? Cuando estamos en íntima comunión con Él y su palabra mora en nosotros, podemos confirmar si Dios nos está moviendo a hacer algo, ¿no? Podemos sentir muchas cosas, pero tenemos que probar que esos sentimientos no sean los nuestros, sino los de Dios. La palabra de Dios es un filtro para tener este discernimiento. Mucha gente dice escuchar a Dios, pero nunca leen su palabra, ¿no? Entonces no es más que nada exaltando el ego. Ay, el Señor me ha dicho esto, el Señor me dijo aquello. Ah, no, el Señor me dijo así o me dijo así. Pero son personas que no leen la palabra de Dios. Simplemente son personas que viven en la carne, es decir, en los sentimientos de la carne, pero no en la obediencia a la palabra de Dios. Continuamos, hermanos. Versículo 14 al 16 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo está diciendo, ustedes tienen que hacer todo sin murmuraciones, sean irreprensibles y sencillos. La palabra murmurar significa hablar en secreto o conspirar. La idea es quejarse secretamente o privadamente de algo. En 1 Corintios 10:10 ustedes pueden leer al respecto. Entonces, ser irreprensible, hermanos, es importante, porque significa básicamente sin censura, es decir, alguien de quien no se puede decir nada malo, que está libre de falta o defecto. El testimonio que damos es lo que la gente incrédula va a evaluar para tener quejas en contra de nosotros. Pero en la iglesia las murmuraciones son destructivas porque afectan la unidad e incluso la relación con el liderazgo de la iglesia, porque normalmente siempre se murmura de los líderes. Ay, fíjate lo que dijo el pastor, mira lo que dijo este otro pastor, y mira, y esto es un problema grave, pasa en todo lugar. Bueno, el Señor sabe lo que hace, ¿no? Pidamos perdón, ¿no? Si estamos en murmuración. Cuando dice sin mezcla, ¿no? Cuando dice sencillos, también se puede traducir como sin mezcla, es decir, de pensamiento y actitudes puros determinados. Es decir, seamos honestos, con claridad, no teniendo subterfugiamente hablando algo, un as bajo la manga, siendo humildes pero para lograr un objetivo, siendo buena gente pero para obtener rédito, no de esa manera. Cuando dice asidos, ¿no? Asidos, ¿no? Asidos quiere decir permanecer en la palabra, retenerla, ¿no? Estar parados sobre ella. Es interesante, ¿no? Cuando dice asidos de la palabra de vida. Entonces es como estar asidos, agarrados de la palabra, reteniéndola, memorizándola, ¿no? Estudiándola, leyéndola constantemente. Versículos 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. Interesante, ¿no? Pablo aquí hace alusión a los sacrificios que se hacían en la ley. La libación subía como olor grato. Una vez más Pablo exhorta aquí sobre darnos cuenta del todo, o sea, es como darnos
del todo por los demás, ¿de acuerdo? Es decir, la libación era derramar aceite o sangre, dependiendo del tipo de sacrificio, y se derramaba sobre el fuego o encima del sacrificio y era considerado un acto de adoración. O sea, una libación en nuestro contexto es como cuando ustedes están haciendo una parrillada y en la parrillada ustedes agarran esta cuestión que usan las anticucheras y le echan en el anticucho encimita, ¿no? Y chorrean así el juguito, el aceite. Eso es una libación. Y en la ley, cuando hacían sacrificios, era considerado eso como un acto de adoración. Entonces, Pablo mismo se siente a sí mismo así. Él dice, aunque yo haya sido derramado en libación. Interesante, ¿no? O sea, Pablo dice, Dios me ha escogido para padecer por él, para sufrir la persecución y para bendecir a los gentiles. Y estoy siendo derramado como libación porque ahorita estoy preso, estoy padeciendo necesidades. ¿Y quiénes son beneficiados? Ustedes, porque a través de esto yo les sigo consolando por medio de esta carta, estoy dándole indicaciones, estoy ministrándoles. Es interesante. Versículo 19 y 20 dice, espero en el Señor enviaros, ya esto es simplemente como el epílogo porque es rápido, no hay mucho contenido, pero hay algunas cositas para rescatar. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, o sea, por ustedes. Entonces, estos versículos hablan del compañerismo, la comunión que existía no solo entre los filipenses, sino entre Pablo, ¿no? Entre ellos y Pablo, y también entre Pablo y Timoteo, ¿no? O sea, no importa la distancia, lo importante es la comunión permanente entre quienes servimos al Señor. Y sobre todo, hermanos, agradeciéndole de parte de nuestra iglesia, de parte de los pastores, vuestra participación en los estudios. Ustedes han demostrado fidelidad y soporte en todo este tiempo de pandemia. Y ahora que estamos retomando los servicios, hermanos, la fidelidad la hemos podido comprobar de manera tangible. Y les agradecemos de todo corazón, porque sabemos que ustedes lo han hecho para el Señor, ¿no? Sirviendo al Señor. Entonces, continuamos. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí me detengo. En Juan 5, del 41 al 44, dice bien claro, gloria de hombres no recibo, es lo que está diciendo Jesús. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer si recibís la gloria de los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Estas palabras responden lo que Pablo acá quiere de alguna manera proponer, cuando dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, Pablo acá está haciendo una diferenciación. Si ustedes quieren ser genuinos filipenses, dejen de buscar lo suyo propio, como muchos otros lo hacen. Muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y Cristo Jesús dijo bien claro, ¿cómo pueden ustedes recibir la gloria de Dios si buscan la gloria de los hombres? Si estamos sirviendo a Dios o haciendo algo para que los demás nos vean, mejor no hagamos nada. Sigamos viendo el partido de fútbol. Hagamos las cosas con sencillez de corazón, con un espíritu afable, sabiendo de que Dios recompensa en público cuando nosotros hacemos las cosas en secreto, sin hacer alarde de las cosas que hacemos por el cuerpo de Cristo o por los demás. Versículos 22 al 26 dice, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién él? Del que está hablando, de Timoteo, ¿no es cierto? Entonces, porque como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo es uno de los líderes que al final Pablo lo levantó como pastor de pastores, ¿no? Y lo puso para supervisar incluso la doctrina y lo estuvo animando porque Timoteo era muchacho y habían varios ancianos ya en las diferentes iglesias que cuestionaban a Timoteo por su juventud. Y no es que Timoteo era un muchachito, ahora ha tenido Timoteo como 40 y tantos años. ¿De acuerdo? Versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, yo quisiera mandar a Timoteo, pero esta carta está siendo enviada por Epafrodito. Y confío en el Señor, versículo 24, que yo también iré pronto a vosotros. La confianza de Pablo, que a pesar de que estaba preso, de repente Dios le concedía visitarlos a los filipenses otra vez. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito. Es decir, yo estoy mandando esta carta con Epafrodito. Es un nombre un poquito raro, pero así se llamaba este hermano. Y dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Interesantísimo. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito era la persona que estaba con Pablo para suplirle todo lo que necesitaba. Epafrodito, necesito los rollos. Necesito esto. Tráeme la cinta. Tráeme esto de acá. Necesito papel. Necesito pergaminos. Necesito plumas. Necesito tinta. Necesito comer. Tengo hambre. Estoy acá padeciendo. Epafrodito estaba ahí para sus necesidades, ¿no? Interesante. Un buen líder también. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, ¿no?
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, Epafrodito se había enfermado y los filipenses se enteraron. Y los filipenses estaban un poco preocupados, como diciendo, Epafrodito, ¿está bien o está mal? ¿No es cierto? Y dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviera tristeza sobre tristeza. Un pequeño paréntesis para redundar aquí. Porque dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Hermanos, ¿creemos nosotros que el cristiano es inmune a la pandemia o a las enfermedades o al cáncer o a cualquier accidente o a todo lo que pueda pasar? El Señor nunca nos ha prometido eso. El Señor dijo, en el mundo tenéis aflicción. ¿Podemos acusar aquí a Epafrodito de falta de fe o que no confesaba su sanidad? Es absurdo. El Nuevo Testamento y la historia del Nuevo Testamento narran las sanidades que hacían los apóstoles después cuando salieron a predicar, después que Jesús fue ascendido, pero lo narran tan en pocas líneas que no sabemos si sucedía todos los días o no. Dios sanaba sí, y lo sana, y sana también hoy, de manera personal, ¿no? Fuera de doctores, y si quiere usa a los doctores, y si quiere no, Dios puede sanar de manera milagrosa también. Y es porque es su voluntad. Y si Dios sana a uno de manera milagrosa y con otro usa a un doctor, ¿acaso Dios está siendo majadero o está siendo arbitrario? Dios sabe lo que hace. Él da a cada uno según la medida de fe de cada uno. Por eso Jesús dice bien claro, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe. De la manera en la que tú crees que puede suceder, así te suceda. Yo estoy contigo igual. ¿Por qué me ha dado esta enfermedad? ¿Por qué me ha pasado esto otro? Porque Dios te está protegiendo, Dios es sabio. Y no es que nosotros los cristianos somos una especie de masoquistas, ¿no? Y tenemos un Dios que mientras más nos pega, más lo amamos. No es así. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos de pasada. Este mundo no es nuestro. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y pronto se va a establecer el reino de Jesús en donde sí vamos a gobernar con Él con un cuerpo glorificado. Y no hay que perder esa perspectiva, ¿no es cierto? Versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y acá le dice Pablo a los filipenses, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. O sea, Pablo está diciendo, por favor, este Epafrodito que siempre está conmigo en mis necesidades, por favor, recíbalo con los brazos abiertos, porque a él yo lo necesito mucho. Él siempre está preocupándose por las cosas que me hacen falta para continuar en la administración, para seguir fielmente sirviendo al Señor en el ministerio. Y como ustedes me están mandando una ofrenda, ¿no? Yo estoy enviando esta carta de agradecimiento con Epafrodito. Y yo sé que ustedes se enteraron de que él había enfermado a punto de morir incluso, pero Dios tuvo misericordia de él, lo sanó y ahora lo estoy enviando para que ustedes vean lo bien que está, ¿no? Porque el viaje era bien largo, ¿ah? Era bien largo. Y las condiciones de viaje en ese tiempo no habían jets ni aeroplanos. Era muy difícil. Si no era por mar, tenían que hacer por unas caravanas así. Era muy pesado viajar en esa época. Entonces, versículo 30, ya con esto terminamos. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Quién? Este Epafrodito, obviamente, exponiendo su vida para sufrir lo que falta de vuestro servicio por mí. Interesante. No se menciona qué causó este problema en Epafrodito. Dice simplemente que estuvo enfermo, ¿no? Pablo acá está diciendo que estuvo enfermo en el versículo 27, pero después en el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Posiblemente contrajo una enfermedad en alguno de los viajes y estuvo con alguna enfermedad, qué sé yo, alguna enfermedad de la época, alguna malaria, un tifus, algo que lo puso muy mal. Y simplemente por estar moviéndose, supliendo las necesidades de Pablo. Pero Pablo lo está devolviendo con esta carta a los filipenses, a Epafrodito, para que los filipenses vean que Epafrodito ya está recuperado. Y esta carta es un agradecimiento a los filipenses enviada por Epafrodito, diciéndole a los filipenses, hermanos, no se preocupen, miren, yo estoy bien, incluso ustedes estaban preocupados por Epafrodito, pero él está bien. Y lo estoy mandando a él para que ustedes lo vean a él también. Y no se preocupen, Timoteo también está conmigo. ¿No es cierto? O sea, es interesante cómo Pablo, en estas líneas que ya son, digamos, del epílogo del capítulo 2, Pablo está de alguna manera viendo las cosas como para que los filipenses puedan esperar qué venía después, ¿no? Porque la prisión de Pablo era un poco dura. Ellos podrían haber pensado, uy, Pablo está preso, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién nos va a pastorear? ¿Quién nos va a enseñar la palabra? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces le mandan un dinero y en el versículo 19
Pablo dice, espero enviaros prontamente o pronto a Timoteo. O sea, les voy a mandar a Timoteo también, pero por ahora está yendo Epafrodito. Y hablando de Timoteo dice bien claro, porque Timoteo es una persona que tiene un buen ánimo y siempre está conmigo. Y siempre, siempre está ahí. Y ustedes ya conocen los méritos de él, porque yo he sido como un padre espiritual para él. Sin embargo, les envío Epafrodito en esta oportunidad. Hermanos, todas estas cosas demuestran el entrañable amor que Pablo tenía por los filipenses. Y no solamente porque lo soportaban, porque Pablo conocía que los de Tesalónica también oraban por él, ¿no? La iglesia de Colosas también, ¿no? La iglesia de la Odisea, ¿no? Eran iglesias que estaban de alguna manera pendientes de lo que le ocurría a Pablo. Ahora, las noticias viajaban un poco lento en esa época. No existía el correo certificado, no existía el FedEx, y las noticias viajaban a caballo, por carreta, y se demoraban. Y era bastante torturante, diría yo, tener noticias frescas y rápidas en ese momento. Entonces Pablo tenía que escribir de tal manera que ellos tengan una certeza y certidumbre de que las cosas no estaban tan mal como aparentaban. Sin embargo, vamos a ver más adelante que Pablo sí se siente como si estuviera en la recta final, ¿no? En la recta final, ya como diciendo, bueno, ya me queda poco tiempo a mí, ¿no? Pero es interesante ver en estas líneas cómo Pablo quiere enmarcar y reforzar este espíritu afable de comunión en el espíritu, que aunque Pablo no estaba presente con ellos, Pablo quería que ellos se sientan tan unidos a Pablo, aunque estén separados por la distancia. Entonces, eso es lo importante de rescatar en estos versículos, hermanos, y hay algunas cosas que nosotros como iglesia tenemos que aprender, ¿no? Sobre todo, digamos, la pandemia ha descubierto el real interés de muchos cristianos, ¿no? Cristianos que simplemente iban los domingos a la iglesia y punto. Y nada más, ¿no? Pero, y también la pandemia ha demostrado los cristianos fieles, los que realmente se han mantenido a pesar de, o de alguna manera, cristianos que han estado un poco tibios y la pandemia los asustó un poco y se han puesto a cuentas con el Señor y ahora están sirviendo con calidad al Señor. Entonces, hermanos, veamos esto y todo este cuadro, conociendo de que Dios está obrando a nuestro favor siempre en todo momento. Pablo estaba preso, pero miren cómo tenía el coraje y el valor de exhortar al buen ánimo, a la unidad, al amor fraternal, a la comunión del Espíritu. Entonces, en medio de la dificultad, nosotros también tenemos que tener el mismo temperamento, el mismo carácter. No dejemos que nuestra dificultad personal se contagie en los demás y todos nos volvamos unos cristianos deprimidos porque estamos padeciendo por este gobierno, etcétera, de cosas de la cual nosotros deberíamos estar ajenos, entre comillas. Pero bueno, somos peruanos, nuestro país está pasando por tribulaciones, lo que podemos hacer así todos los días y gratis es orar mucho por nuestras autoridades, porque no depende de qué tipo de autoridad tengamos. El mandamiento de orar por nuestras autoridades lo tenemos, sea quien sea esa autoridad. En vez de criticar, rajar, tenemos que orar por ellos. ¿No es cierto? Sí, tenemos una voz de protesta como ciudadanos, pero no pasemos la línea, el límite del insulto, del desprestigio, del odio. No pasemos esa línea. Les suplico en el nombre del Señor que no atravesemos esa línea, porque eso va en detrimento personal, en detrimento del Evangelio y del testimonio de nuestra iglesia y de lo que predicamos. Hermanos, los dejo con esto. Permítanme hacer una oración para cerrar y luego nos despedimos. Padre Santo, gracias por esta tarde, Señor. Este capítulo ha sido precioso, Señor. He tenido que correr un poquito, pero bueno. Ahí está la grabación, Señor. La dejamos para que los hermanos puedan verla después. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, por las cosas que hacemos para ti, Señor. Danos la fuerza, el coraje, el soporte, Señor. Las finanzas también para continuar en todo esto que estamos haciendo para ti, para la extensión de tu reino y la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Es nuestro trabajo, nuestra tarea, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están allí viéndonos, Señor, por los que han seguido soportando el ministerio, Señor, por las cosas que han venido sucediendo y no los han desanimado, han estado allí, Señor, constantes y presentes, Señor. Te pedimos que tú puedas bendecir a cada uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia, Señor, si tienen algún problema financiero, de salud, Señor, o de familiar o lo que sea. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.